músicos y actores que han fingido su muerte o que han sido suplantados por un doble. Y esta es la historia y las pruebas que dicen que Paul McCartney en realidad murió y el que conocemos en la actualidad es un doble. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo. Esta teoría la conocía, jamás la escuché al completo, pero sí la conocía. Una de las leyendas urbanas más famosas de la historia de la música asegura que James Paul McCartney, compositor, cantante y bajista de The Beatles, falleció en un accidente automovilístico el día 9 de noviembre de 1966 y que fue reemplazado por un tipo casi idéntico a él. La historia comienza el 9 de noviembre de aquel año. Durante las grabaciones previas al álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, McCartney salió bastante enojado de los estudios Abbey Road tras una discusión con John Lennon y se marchó a toda velocidad en su automóvil Aston Haley. Se dice que Paul sufrió un accidente horas más tarde. Cuando el resto de la banda abandonaron los estudios, fueron detenidos por una camioneta negra, la cual era conducida por agentes del MI6, el servicio secreto británico, quienes les informaron que Paul McCartney había sufrido un accidente. John, Ringo y George fueron obligados a abordar la camioneta, y al llegar a la escena del accidente se les pidió que confirmaran si el muerto era su amigo McCartney, y así lo hicieron. Con Paul ya muerto, el resto de los integrantes de The Beatles fueron amenazados por la inteligencia británica para ocultar el secreto, así que rápidamente se encargaron de sustituirlo por un joven llamado William Campbell. Esto debido a los enormes ingresos que generaba el grupo de Liverpool y para evitar una probable tragedia con sus fans alrededor del mundo. Pero ¿de dónde salió este tal William Campbell? Supuestamente en el mismo año 1966, este joven había ganado un concurso de dobles de Paul McCartney. Su parecido con el músico era notable, además de que tenía conocimientos musicales, pero había ciertas cosas que debían mejorar para completar el parecido total, como aprender a tocar el bajo con la mano izquierda, ya que Paul McCartney era zurdo, y también hacerse un par de retoques estéticos. Los rumores acerca de la muerte de Paul McCartney comenzaron en octubre de 1969, cuando un estudiante de la Universidad del Este de Michigan llamó a Ross Gibb, un locutor de una emisora norteamericana, y anunció que Paul McCartney había muerto. Almost satisfied. It is 22 before the hour of 1 o'clock, WABC chime time. I just got a call from Georgia. Now, this doesn't mean a heck of a lot, except for the fact that the other night I got a call from Indiana. And the whole thing is about one thing. The fact that there's something very strange about the Beatle Paul. The fact that the Beatle Paul may be dead. Este estudiante pidió al locutor que reproduciera el tema Revolution 9 en sentido inverso, y al hacerlo, Ross Gibb creyó escuchar la frase "Turn me on, dead man", devuélveme al hombre muerto, o enciéndeme, hombre muerto. Días después, el periódico Michigan Daily publicó un artículo donde aseguraba que McCartney había muerto, y con ello comenzaron a salir nuevas pruebas a la luz. Pero hubo un artículo que lo dio por muerto. Estudiantes que analizaban las portadas originales de varios discos de los Beatles a partir de 1967, en los cuales supuestamente había mensajes ocultos en lo ocurrido a Paul McCartney. Posteriormente, Ruby John, un locutor nocturno en una emisora en Nueva York, comentó la leyenda de la muerte oculta en una transmisión el 21 de octubre de 1969, por lo cual fue despedido y su emisión fue clausurada. The cut between I'm So Tired and Blackbird, I am told, now I haven't checked this out myself, but I am told from another DJ that you will hear if you play it at high volume, Paul is dead now, Paul is dead now, dead now, dead now. No entiendo un choto, pero habrá dicho que Paul McCartney murió. Muy pronto los medios estadounidenses e internacionales publicaron la historia y sugirieron diversas hipótesis conspirativas para explicar la muerte de Paul y su reemplazo por un doble,
Las teorías más populares son las siguientes. Según algunos, los mensajes ocultos en los discos de los Beatles son una de las pruebas más evidentes sobre la muerte de McCartney. La famosa portada del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que fue lanzado en 1967, para muchos investigadores, hace referencia al entierro de McCartney. Las flores amarillas ubicadas en la parte posterior de la portada simulan ser un bajo volteado hacia la izquierda, con tan solo 3 cuerdas, una por cada Beatle vivo. Además, estas flores están colocadas de forma que parece que estuviera escrito el nombre de Paul, seguido de un signo de interrogación. Encima de la cabeza de Paul McCartney, encontramos una mano de los personajes que están en la portada, y para varias sociedades en el lejano oriente, eso significa la muerte. Otra de las posibles pistas es el instrumento que sujeta el Beatle, mientras que el resto tiene instrumentos dorados. McCartney sostiene uno negro. La pista más elaborada sería la que está escrita a la mitad del bombo, donde se puede leer el texto I1IX, He Died, lo que algunos han traducido como las primeras 2 letras que forman el número 11, mientras que la otra equivale al 9 en números romanos, sin mencionar que la palabra He Died significa Él murió, lo que quiere decir que el texto entero podría traducirse como el día 9 del mes 11, Él murió. En la contraportada del disco, Paul luce en su brazo una banda negra con las iniciales OPD, siglas que en Canadá significan Declarado Oficialmente Muerto. Otra de las teorías es la famosa portada del disco Abbey Road de 1969, que también contendría varias pistas sobre la muerte de Paul. El automóvil Volkswagen que aparece estacionado a la izquierda de la fotografía tiene la matrícula LMW28IF, una interpretación que para algunos dice que el bajista tendría 28 años, y el LMW se traduciría como Linda McCartney Widow, que la traducción sería viuda de Paul McCartney. No, pero llenaron de... La vestimenta de los 4 Beatles también sería una prueba muy reveladora para muchos, y que representaría una alegoría del entierro de Paul. John Lennon, vestido entero de blanco, representa al predicador, o al ángel que guía al difunto, seguido de Ringo Starr, vestido de negro como si fuera un doliente, mientras que el último de la fila es George Harrison, el cual viste ropa informal de mezclilla, para representar a la persona que lleva a cabo el entierro. Y por último, Paul McCartney es el único que aparece descalzo, con el paso intercalado en relación a sus 3 compañeros, además de los ojos cerrados y un cigarro que lleva en su mano derecha, algo extraño teniendo en cuenta que McCartney es zurdo. Al fondo de la imagen se puede ver un automóvil que se aproxima al grupo. Es justamente en la dirección a la que está Paul, lo cual hace referencia al accidente de auto. Otras pruebas hablan de ciertas letras de las canciones. Por ejemplo, al final de la canción Strawberry Fields Forever, se puede escuchar como John Lennon murmura I buried Paul, que la traducción sería Yo enterré a Paul. Vamos a escucharlo un poco más lento. Presta atención. En el video Your Mother Should Know, puede verse a los Beatles vestidos de blanco para la escena de baile de la canción. Todos llevan un clavel rojo en la solapa, excepto Paul, cuyo clavel es negro, lo que para muchos representa su muerte. Pero nos llenaban de mensajes, Entre los años 2009 y 2010, la leyenda de la muerte de Paul McCartney volvió a reavivarse, con la publicación de los estudios antropométricos realizados por unos forenses italianos, quienes concluyeron que en las imágenes de los rostros de McCartney en 1966 y 1967 correspondían a 2 personas distintas. De hecho, se realizó un análisis computarizado, comparando las fotos de Paul y Foul, apodo que recibió este doble, y concluyeron que no era el mismo hombre, publicando sus revelaciones en un reportaje titulado ¿Quién es ese Beatle? Una forense tomó fotografías a escala de ambos perfiles, una de Paul de 1966 y otra del presunto doble, y al ver el análisis, encontró más del 6% de desproporción en cráneo y mandíbula. La cabeza de Paul era redonda, mientras que la del doble era más larga y afilada. La mandíbula de Paul era más corta, mientras que la del doble era más larga y estrecha. Y la pera. Para terminar con estas teorías, trascendió la existencia de un presunto documento gubernamental difundido por Wikileaks, que confirmaba que Paul McCartney había fallecido el 9 de noviembre de 1966. Ese documento también afirmaba que poner a un doble había sido una maniobra montada por Scott and George, que tanto John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y el manager habían sido cómplices, pues el grupo ya era tan grande en ese tiempo
que no se podían dar el lujo de cortar su carrera por la muerte de uno de los más famosos integrantes. Aunque después la organización Wikileaks dieron una declaración. Miren, la foto real de Paul tiene Zanpaku, lo que vimos en el video anterior. Y tuvo supuestamente un accidente, una muerte brutal. Otra cosa, si lo publicó Wikileaks, puede que sea posta este documento, loco. Donde desmentían que hayan confirmado la muerte del cantante. A más de 50 años de la presunta muerte de Paul McCartney, el mito continúa más vivo que nunca. Son las 4 de la tarde, recién me levanto en la parte ya que arde.